o sea, bueno, voy a dar un contexto, ¿sí? Una introducción, porque entramos así de lleno, pero esta conversación para mí es importantísima. Estamos viviendo en un momento crítico a nivel cultural, pues obviamente eso encierra muchas cosas, ¿no? Encierra no es como en nuestro alrededor afecta a nuestra vida personal, pero también como decisiones a nivel político afectan nuestro diario vivir. Entonces, hoy estamos teniendo la oportunidad de conversar alrededor de la política y la fe. Correcto. En medio de todas las controversias, en medio de todas las divisiones y la polarización que está lastimosamente creciendo en Latinoamérica y en todo el mundo. Entonces, pues te agradezco por estar en este espacio, Andrés, por charlar de este tema que es tan, tan importante. Entonces, ahora sí, redireccionando la pregunta. Eh, yo que escucho normalmente en el diario vivir, lo que comentan las personas, eh, la religión y la política no deben estar unidas. O es una cosa o es la otra. ¿Sí? ¿Tú qué opinas de eso? Que es un error. De hecho, yo estoy Ok. preparando un material que yo me autoimpuse la posibilidad de por lo menos cada 10 días estar publicando en un espacio que inicialmente lo tengo bajo mi Instagram, que se llama Palabra y Sociedad. Yo lo ¿Ah? vi. ¿Los En los estados? estados ¿Los y en estados? Instagram. Oye, me gusta mucho el título. Palabra y Sociedad, Palabra y sociedad, me correcto. gusta. Me Porque no gusta, me solamente gusta. abarca temas políticos ahorita, porque hay una coyuntura, obviamente, ¿correcto? Uf, durísimo. Pero hay muchos otros aspectos en los que la sociedad pues está teniendo pues lo que tú dices, hay un impacto en la vida, en el diario vivir, producto de lo que la sociedad en general está considerando que está bien o que es bueno o que es aceptable por utilizar Sí. términos de esa naturaleza. ¿Ves? En el campo estrictamente de la religión y la política, ¿por qué es un error para aquellos que profesamos la fe o para la sociedad pensar que no se debe estar integrado? Porque es que nosotros somos como seres sociales, tenemos varios componentes que nos integran. O sea, nosotros somos un ser social y parte de ser un ser social es toda tu estructura de fe, pero también toda estructura que te Sí. relaciona con los otros. Y parte de la relación con el otro, pues también está lo político, lo ambiental, lo cultural, todo eso, todo en conjunto. Vos no haces una separación, vos no un día decís, bueno, hoy me voy a relacionar desde el punto de vista solamente cultural. No, cuando estás hablando de cultura, entonces también hay un intereses de tipo político. O cuando querés hablar acerca del el clima, del medio ambiente, el cuidado del planeta, mira que estás hablando de una temática que tiene que ver con el individuo, pero también está permeada con lo político, ¿correcto? Y así también es igual, o sea, no tiene un qué, digamos que una ponderación diferente es la vida de fe o el sistema de valores y creencias que tienes. No lo puedes separar, no lo puedes separar porque hacen parte de una unidad que afecta al individuo como ser social, ¿correcto? Eso como el fundamento. Y lo otro es De acuerdo. que dentro del estilo de vida nuestro, como creyente, pues en mi caso, yo veo permanentemente que hay que participar en lo político porque las decisiones que se toman, muchas de ellas son abiertamente contrarias a la vida de fe que yo veo que genera bienestar, que genera bendición para los míos, para la sociedad. Entonces, ejemplos hay muchos, pero yo podría detenerme, que ese es otro tema, pues,
que es bastante extenso, pero uno podría plantear, por ejemplo, el tema del matrimonio, que es otra de las banderitas que yo saco. Yo, como te decía, este año No, comencé con picante, picante. 4 proyectos digitales. Voy a hacer énfasis inicialmente en dos, en uno que se llama Palabra y Sociedad, que es de el que estamos hablando, el otro se llama Letras De para acuerdo. Dos. Letras para Dos es un espacio en el que voy a buscar combatir de una manera muy gay, voy a decirlo de una manera muy directa, ¿Cordial? pero también cordial, pues Sí. todo lo que se ha creado en torno o en contra de la vida matrimonial, ¿correcto? Entonces, Letras para Dos es un espacio donde vamos a aportar. Es como una tribuna ahí donde uno va aportando a la vida de los matrimonios. Entonces, ¿por qué te pongo ese ejemplo? Porque es evidente en este momento que diferentes gobiernos de diferentes, por decirlo de alguna manera, tendencias o líneas políticas, toman decisiones políticas que terminan afectando el matrimonio, ¿correcto? Entonces, y terminan afectando la familia y hacen que eso tenga un impacto real en el día a día de las personas, ¿correcto? Entonces, Sí, ahí es donde yo digo que los cristianos debemos tener una postura política, más no una afiliación política. Debe tener una postura política frente a los hechos que están pasando, no tanto una afiliación, porque hoy puede un gobierno tener una tendencia, por ejemplo, de derecha, pero contradecir el principio bíblico. O un gobierno puede tener una tendencia izquierda y contradecir un principio. Entonces, si yo ya hice una filiación política, me va a quedar muy complicado después pararme y decir claro. que no estoy de acuerdo. Tienes dos señores. Exacto. En cambio, yo sí puedo tener una Tienes dos postura señores. política frente a un hecho. Que con eso están de acuerdo los de la derecha. Bueno, coincidimos, pero no soy de Bien. derecha. Sí, Ok. o mi Sí, postura es es tal que, que yo puedo coincidir con la izquierda, pero no soy de izquierda porque mi pensamiento no. Ese es como el tema y por eso a mí en todos los chats, esta época es muy difícil porque en todos los chats, en una parte de los chats soy zurdo y en la otra parte de los chats, alguien expulsó a Andrés Telles. exacto, en una parte de los chats soy zurdo y en la otra parte de los chats Sí, soy de ultraderecha. ¿Sí de ves? Y derecha. yo les digo, no, yo tengo una posición política frente a esto, que en algún momento Sí. coincide con algo o contradice una posición de la izquierda, de la derecha, pero eso ya es otro tema. Y yo no lo discuto, yo digo simplemente, de hecho, te cuento que me he retirado del debate político. Por eso me he refugiado como en las Ok. redes, porque acá o usted es Ok. de un extremo o usted es del otro y ya. Te refiero, pero me parece curioso lo que dices, o sea, como que te has aislado del debate político como cara a cara y Exacto. te has trasladado a un espacio virtual. Ok, interesante. Ese es otro espacio de debate, ¿no? Es de diferentes Sí. dinámicas. Pero bueno, comentando un poco Además, lo como a que mí no me dices, me siguen y no mi parece... esposa y mis amigos, entonces, pues, no tengo problema con eso, ¿sí Y, me entiendes? y Coco. No tengo problema con eso, entonces, eh, Sí, sí, sí. es que ese es el punto. Entonces, pero sí siento la necesidad de manifestarme y de hacer, ¿correcto? Yo hago las dos cosas, yo me manifiesto y yo hago. Sí. Claro, empezando por el hecho de que, pues, Cristo en ningún momento nos llamó a ser agentes pasivos dentro de la sociedad, sino agentes activos. No recuerdo específicamente qué porción de la Biblia, pero dice que nosotros
estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Así es. Entonces eso implica que nosotros tengamos una postura, como tú dices, y una agencia, una voz que se haga sentir dentro del diálogo cultural. Hace unos días estaba viendo una prédica de un pastor que me gusta mucho, él se llama Marvin Pacheco, y es un tipo intelectual, es un tipo matizado, es un tipo serio, y él hablaba sobre que necesitamos cada día más cristianos que estén involucrados en los debates relevantes para, para, para la cultura, ¿sí? En este caso específico, para la política, porque eh, el futuro de la sociedad se ha definido en grupos pequeños dentro de la academia. Y ahí se determinan decisiones que van a influenciar después la política, que van a después influenciar la salud y evidentemente van a afectar la vida personal. Un ejemplo de eso es la teoría crítica de la cultura. En un momento, hace como 40 o 50 años, si no estoy mal, hubo un grupo de académicos que se reunió de diferentes campos de estudio y dijeron, vamos a hacerle la guerra a todo lo que tenga que ver con cristianismo, todo lo que tenga que ver con Dios. Obviamente, pues, este es un tema bastante extenso y que también abarca otros campos de estudio, ¿cierto? Pero también me parece interesante lo que dijiste, porque es una posición matizada, ¿sí? Pero al mismo tiempo es una posición que no es tibia. Entonces me frustra mucho porque yo lo que veo es un estancamiento dentro de los bandos, ¿sí? Y las personas no pueden salir de ahí. Es contraproducente o insensato decir que un cristiano no puede tener una opinión política cuando nos damos o injerencia en esferas que van más allá de la iglesia, Exacto. ¿sí? Porque el futuro, ¿sí? O el porvenir de las sociedades ha sido definido por un grupo de personas dentro de la academia que se han sentado a tomar decisiones y a determinar ese curso. Entonces te daba el ejemplo de la teoría crítica de la cultura. Entonces uno puede buscar. No, creo que alrededor del 60 o el 70 que se dio también una coyuntura y académicos, intelectuales, dijeron, ve, este va a ser nuestro estandarte. Y todo eso afectó la filosofía, la política, afectó profundamente las posiciones que tenían las universidades y las instituciones académicas. Entonces, y muchos somos hijos o herederos de ese pensamiento que no es nuestro. O sea, uno a veces cree o bueno, yo lo escucho, porque yo soy universitario y uno está, está ahí dentro de la conversación y dice, no, pues es que yo no decido ser prisionero de esas ideas arcaicas de la Biblia o de Dios, sino que yo soy un libre pensante. No, no estás pensando libremente, o sea, ese pensamiento en contra de Dios ha sido heredado y tú no te lo sacaste de la galera, como dicen los argentinos. Ya hay un transcurso Claro. histórico que determinó muchas cosas, sí. Hay una construcción conceptual, política, filosófica que ha hecho, Deliberada, intencional. sí, claro, que ha hecho que se construya ese discurso del cual las personas se puedan pegar, porque eso los hace creer que son libres realmente. Ese es el tema. Y obviamente, pues lo conoces tú y yo, que uno creyendo ser libre, pues realmente está atado, correcto.
atado a ese sistema, que es un sistema que maneja sus propios valores, sus propias creencias, sus axiomas de verdad, ¿correcto? Y sobre eso es que se sostiene, ¿ya? Eh, pero yo siempre esa discusión yo la termino con pues mi formación es economista, entonces yo siempre trato de acercarme, obviamente desde la razón, y la razón Ujú. la puedo utilizar para los datos, los hechos y los datos. Entonces cuando yo le digo a la gente, claro, pero tú ya sabes cómo ha crecido la tasa de enfermedades de transmisión sexual en el mundo, por ejemplo. Entonces mira que tú dices que eres libre, haces con tu cuerpo lo que quieres, vives como tú quieras, pero desde que mediados de los años 60 en adelante La liberación se vivió esa libertad que rompía con las estructuras y con todo ese discurso, pues tú miras simplemente las curvas de crecimiento de enfermedades de transmisión sexual y eso está estallado. ¿Por qué? Pues porque es contrario a un principio. ¿Qué decía al principio? Disfrute su sexualidad, pero dentro del matrimonio. ¿Por qué? Porque eso le trae protección a su vida. ¿Correcto? ¿Sí ves? Entonces, yo parto desde ahí. Yo siempre le digo, no, tu argumento, míralo, contrastémoslo contra esta realidad. Mira la situación de la fractura, entonces vuelvo al tema de la fractura, entonces la tasa de divorcio. La sociedad dice, no, hagamos divorcio expreso. Y entonces, ¡pum!, se estalló la tasa de divorcios, porque ¿correcto? Sí. Y ya, como te digo, me podría quedar acá. No, Entonces, pues, porque es la otro tasa tema. de suicidio en jóvenes, por ejemplo, en los últimos 15 20 años, la tasa de suicidio en jóvenes se ha triplicado y se supone que son más libres, se supone que están más informados, se supone que están más comunicados, pero la Sí. tasa de suicidio en jóvenes en el mundo y sobre todo en países desarrollados se ha triplicado. Entonces, explícame desde la razón, desde la lógica, desde el argumento de la libertad y de no estar atado esa situación. No tienes una explicación. Pero si venimos a un fundamento, yo sí te puedo dar una razón para eso. Sí hay un argumento desde el punto de vista del fundamento que te dice que realmente no eres libre, que lo que eres es esclavo y que la esclavitud en la que estás es la que te lleva a actuar incluso en contra de tu propia vida, en contra de la familia, en contra de los hijos. Y eso es lo que hace que haya ese deterioro social. Como va sucediendo en individuo tras individuo, en persona tras persona, pues la suma de todas esas personas generan el conflicto en el que nos encontramos. ¿Ves? Entonces, ahí es donde yo quiero entrar con palabra y sociedad. Es decir, mire, la sociedad está Ujú. planteando esto, pero eso es un error y pues está equivocado, ¿correcto? Entonces, Sí. básicamente ese proyecto yo hasta donde lo quiero llevar, hasta que Palabra y Sociedad tenga su propio Instagram, o sea, desligarlo del mío Ajá. y Sí. convertirlo en un Instagram que tenga su propia dinámica, Identidad. su propia identidad y en algún momento pautar y bueno, todo lo que sucede en ese ecosistema como tal. Me parece que, me parece que lo que tú dices, o sea, nosotros tenemos que tratar de influir, empezar desde nuestros entornos más próximos y de ahí para allá seguir haciendo el trabajo, ¿correcto? Entonces, eso en ese campo de palabra y sociedad y en el campo de letras para dos es ir influyendo en los matrimonios y queremos abrir un espacio físico acá en nuestra casa donde podamos hablar de letras para dos y hacerlo así, muy de que las parejas puedan venir y expresarse y decir cómo están viviendo y qué está pasando más que una predicación, por decirlo, por decirlo, Doctrinal. doctrinal formal, ¿correcto? Sí. Sí, Entonces sí, es sí. abrir esos espacios porque la gente necesita encontrarse con verdades que no cambian en el tiempo. ¿Ves? Verdades Es eternas. como la misma lógica en ambos escenarios. Por ejemplo, el post que Sí. estoy trabajando ahorita se basa en Nehemías, que
Nehemías se da cuenta de que su país está sufriendo, que está destrozado, que está abandonado, que sus nacionales han sido llevados esclavos, ¿correcto? Que el templo ha sido destruido. Dice que él llora, él se duele, y él dice, no, yo tengo que hacer algo. Y está en una posición cómoda en ese momento, no por culpa de él, sino que él es el copero del rey, el segundo ahí, la mano derecha del rey. Y él dice, no, yo Sí. digo, Señor, yo me tengo que ir porque yo tengo que ir a ayudar a restaurar mi país. Y se va y se va. O sea, es que decido, eh, tengo mi confianza en Dios, pero voy a hacer lo que yo tengo que hacer, que es intervenir. ¿Sí ves? Entonces, el post en el que estoy trabajando es que es muy fácil eh, Hablar. hablar y parecer una persona creyente. Es muy fácil. Pero ser verdaderamente un creyente es otro tema. Es otro tema. Entonces, este post de Palabra y Sociedad en el que estoy trabajando gira en torno a eso. El primero giraba como en despertar y decir, venga, venga, porque es que como no hay reflexión política, es el primer post giraba en torno a eso. O sea, el problema es que no hay reflexión política, o sea, no hay quien quiera escuchar. No, esta es mi idea, esta es la que yo pienso y con esta me voy a morir. Y por el otro lado, lo mismo. Y nadie quiere hacer reflexión. Entonces, para citar puntualmente por qué digo que nadie quiere hacer reflexión, porque yo le digo a mis amigos de derecha, que son de filiación política de derecha y que participan en partidos políticos de derecha, les digo, mire, en los años 2000, cuando gobernaba Álvaro Uribe, él con una falacia dijo que había que cambiar el horario nocturno, ¿correcto? Entonces se pasó de las 6 a las 9 de la noche, ¿correcto? Modificó los dominicales, modificó los festivos. Y entonces él dijo que eso iba a abaratar los costos laborales y que eso iba a hacer que las empresas contrataran más gente. Y pues, obviamente, un economista serio y gente que está en ese campo económico, y varios dijeron, eso es una falacia. En economía se llama falacia. Creas un argumento que parece cierto, pero su Pero es fundamento falso. doctrinal, hablando de doctrina económica, pues su fundamento doctrinal es falso. Porque un empresario lo que va a hacer es que cuando realmente vea que tiene un mercado que está demandando más de sus productos y sus costos marginales están controlados y tendiendo a disminuir, ahí sí va a contratar. Pero antes, no. Lo que va a hacer ese empresario es que va a tener mayor utilidad y lo que va a hacer es pues, pasar más de esa utilidad a su patrimonio personal o sacarlo. ¿Sí ves? Entonces, él lo sabía, que él sabía No, que eso era lo que iba a suceder. sí, sí. Y él Ajá. sabía a quiénes iba a beneficiar con A eso. Él beneficiar. sabía. Ujú. Y dijo una mentira para... Y eso que ocasionó que, por ejemplo, dependiendo del tipo de industria en la que trabajaba ese trabajador de un salario mínimo y horas extras y todo, en el tiempo dejara de percibir entre 30 y 50 millones de pesos. O sea, le sacaste entre 30 y 50 millones de pesos a un trabajador y se los trasladaste a la riqueza de otro. Eso no está bien. Ahí no hay justicia social, Ya, ahí es no hay que, equidad. ¿qué más se puede decir? O sea, Estamos, pero vos le decís eso a una persona que tiene esa afiliación y no te lo reconoce, no te lo acepta. ¿Por qué? Porque no quiere hacer reflexión política. O sea, no lo quiere hacer, o sea, y no quiere. mira qué curioso. Eso es dogmático. Eso es dogmático. O sea, es como que no te permites reconocer una evidencia en pro de una, sí, de una serie de presuposiciones que están fundamentadas en una afiliación. Eh, Eso sí es dogmático. y así se mueren. Y al otro lado lo mismo, al otro lado le decís, pero mira, entonces yo le digo al otro lado, digo, decime cuál es el Producto Interno Bruto de Alemania Oriental, por favor. Decime cuál es el Producto Interno Bruto de la Unión Soviética. Pues dámelo porque no lo tengo. Decime cuál es el nivel de desarrollo tecnológico de Checoslovaquia, le dices. Pues no, pero Andrés, ¿cómo así? Pues no es tan sencillo. Checoslovaquia no existe. La Unión Soviética no existe.
y Alemania Oriental no existe. Y su modelo económico era el socialismo. Entonces, cuando tenés evidencia histórica cierta, pues lo único que hace cada socialista en la modernidad es decir, ellos no lo pudieron hacer, pero yo les prometo que yo sí. Esto es todo. A los otros no les sirvió, no pudieron porque equivocaron, pero yo no me voy a Porque eso no equivocar. era socialismo. Yo no me voy a equivocar. Y la historia nos dice que todos han fracasado. Bueno, esto se picó, porque acabas de tocar un punto interesante. Primero, para ir orientando la conversación pues ya a una conclusión, porque pues Sí, ya vamos a hacer. ya hemos hablado bastante. Eh, Me gustaría que tú como economista definieras el socialismo a propósito de lo que ha pasado pues con Venezuela, ¿no? Con todo esto de la intervención de Estados Unidos, definieras el socialismo y a partir de esa definición nos dijeras por qué es un sistema económico y político fracasado. Ok, claro que sí. Mira, el tema del socialismo y que ha sido supremamente estudiado y analizado es que parte sus principios, volvamos, sus principios dogmáticos, sus principios fundamentales son Sí, utópicos, son utopías. O sea, no ya. parten de hechos asociados a la realidad del ser humano, del individuo, sino que hacen una suposición del ideal de ser humano y tratan de apegar a toda la sociedad a ese ideal, cosa que, si quieres, filosóficamente, antropológicamente, es imposible de que se cumpla, porque las sociedades no funcionan, ni cada individuo funciona, ni piensa, ni cree de la misma manera. Hay pequeños grupos. Voy a empezar con lo micro y me voy a volver a lo macro. Debería ser de lo macro a lo micro, pero voy a empezar en lo micro porque esto hay que asociarlo. Por ejemplo, Perfecto. un pequeño grupo de indígenas Sí, en cualquier parte, su cultura, su cosmovisión, incluso si lo quieres desde allí, los ha hecho vivir bajo principios comunitarios, bajo principios de que todo debe ser compartido, aunque tienen niveles de autoridad, ¿correcto? Pero el principio es que todo es de todos. Eso es una pequeña comunidad. Pero no toda la sociedad ha sido construida bajo ese principio de que todo ok. es de todos. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, cuando Sí, vos extrapolas un principio de una comunidad y se lo querés aplicar a toda una sociedad, cometes un error. Porque estudiosos como Smith, economistas, plantean que el ser humano es egoísta, que no todos los seres humanos piensan en el bienestar de todos por principio que define su vida, sino que ellos piensan en el bienestar de ellos y saben que a causa de generar bienestar para ellos, van a generar bienestar para otros, pero sí, no es su motivación principal. ¿Sí me hago entender? Entonces mira que hay dos sí. concepciones sociales diferentes. ¿Cuál es la sociedad hoy? Es la pregunta. Pues yo creo que hay una sociedad que está centrada sí en el individuo, correcto, y que necesitaríamos una mezcla de ese individuo, porque es que el tema del individuo lo lleva a ser investigador, lo lleva a ser innovador, lo lleva a desarrollar, porque él quiere crecer, quiere aprender, quiere conocer, y entonces eso lo Ujú. hace el individuo. Pero mira que toda esa descripción del individuo termina afectando en muchos momentos de manera positiva a la sociedad.
Habiéndote dicho estas dos cosas, entonces, ¿por qué el socialismo? Porque, por ejemplo, el socialismo parte de que el bien común es lo que debe primar, ¿correcto? Que los bienes deben ser de todos, ¿ya? Que la producción debe ser de todos. Y cuando todo es de todos, no hay alguien quien verdaderamente le duela. Cuando Cuba desmonta y salen las empresas de Cuba, cuando se implementa el régimen socialista, ellos tenían toda la tecnología, tenían todos los equipos, tenían los trabajadores, pero no tenían conocimiento empresarial. Y paulatinamente, la falta del conocimiento empresarial hizo que desaparecieran las industrias. Porque hay que tener un conocimiento, y es en donde se ve, en un sistema de economía de capital. Eso no va a pasar en otra parte. En Venezuela, lo mismo. Cuando el presidente Chávez empezó a desmontar o a expropiar, él lo que empezó fue a encargar militares de empresas agrícolas, industriales, pero no tienen la formación o el conocimiento empresarial. Entonces, ¿por qué se convierte en algo, en un modelo fracasado? Porque uno, no hay una concepción real de cómo hacerse más productivo, generar nuevos recursos, generar mayores recursos, hacer uso de la tecnología y avanzar. No está dentro de su concepción, no lo tienen, ¿correcto? Eso es un aspecto crítico. Por eso todas las empresas de todos otros modelos quedan fuera. Y dos, y mucho más complejo, porque el sistema necesita una fuente inagotable de recursos para suplir las necesidades de todas las personas. Y eso no existe en la realidad. O sea, no hay posibilidad alguna de que una economía genere todos los bienes y servicios y todos los recursos para suplir las necesidades de todos. No existe. No hay ni una sola economía en el mundo. Hay economías en las que la gente vive muy bien, pero incluso con niveles de vida superiores, pero entre ellos mismos hay quienes no alcanzan a tener todos los mismos niveles de bienestar que tiene esa sociedad. ¿Correcto? Entonces Ok, no hay una sola economía. Las economías son interdependientes, necesitan de otras economías para ayudar a equilibrar, para corregir esos derechos. Entonces, dicho esto, ¿qué pasa con el socialismo? perdón Andrés, Dale, ¿puedes mover tu micrófono un poquito que como que se tapó? ¿aquí me escuchas mejor? Sí, ahí Ahí mejor, mejor. sí. Bueno, entonces, para cerrar ahí, porque es larga la respuesta porque tiene muchas aristas. Entonces, mira, Ok, sí. el fundamento, entonces voy a tratar de recopilarme. No, condensar, ¿cuál será el término? Y es, uno, la concepción de que somos como unas sociedades en las que los modelos de economía comunitaria y conjunta se pueden replicar, no es verdad. Eso aplica para pequeños grupos sociales. Entonces, en esos pequeños grupos sociales, la economía social y solidaria es perfecta, pero es solamente para ello. Pero no le puedes imponer, que es lo que hace el socialismo, ese modelo a toda la sociedad. No lo Ok, puedes imponer, porque eso parte del tema de cultura. Por el otro lado, y voy a hacer el recuento de lo antagónico, por el otro lado, los seres humanos también tienen un componente individual que los lleva a pensar en su propio bienestar, pero pensar en tu propio bienestar les permite avanzar económicamente y generar bienestar no solo para ellos, sino para otros. Pues aunque su ánimo no es inicialmente generar bienestar a todos, terminan sí. generando bienestar a todos. Y es, entonces, un modelo parte de una
de una concepción equivocada de la sociedad, porque no lo puedes a todos meter en la misma, en la misma sartén, en el mismo valle, no los puedes poner. El otro modelo dice, no tengo problema con que usted sea una comunidad. E incluso si usted es una comunidad, yo le puedo dar recursos para que usted produzca, pero entonces yo gano y usted comunidad gana. Eso podría coexistir. No necesariamente tendrían que ser antagónicos como lo quieren hacer ver. Dos, el Sí, otro argumento que es fuerte y por qué digo que tiene que ver con, porque el socialismo no sabe del sistema económico de producción, de crecimiento, de desarrollo. No sabe, solo sabe consumir. El socialismo solo sabe de consumir, no sabe de producir. Entonces, ¿qué hace el socialismo? El socialismo busca satisfacer las necesidades de todos. Entonces, si no tengo los medios de producción, entonces me endeudo. Y si no, pues por ejemplo en Venezuela, porque les funcionó durante mucho tiempo, es un país que tiene mucho petróleo, tengo muchos dólares, entonces puedo subvencionar, pero cuando dejo de tener esa variable, pues no tengo la posibilidad. Es tan sencillo como es. Entonces, ¿por qué colapsó el sistema? Porque ellos empezaron a subsidiar, a subvencionar todo lo que la gente necesitaba, pero yo te doy es el bulto de comida, te doy tu ración para que todos, entre comillas, tuvieran todo por igual, pero sí, como no se puede suplir a todos, entonces pues mucha gente puede decir, aquí me voy a morir de hambre, literal, literal. Si te das cuenta, el socialismo tiene esos fundamentos que son absurdos. Eso es un absurdo porque no es real. Por eso te digo que es utópico. Que tú le puedas dar la comida a todas las personas es utópico. No es real. No hay la fuente de recursos que permitan que eso suceda. Es difícil para algunos aceptar, pero es lo más próximo a la realidad. ¿Ves? Entonces, ese sistema, ¿por qué se degrada? Porque ese sistema no habla en términos de productividad. Ese sistema, por ejemplo, quiere beneficios y beneficios y beneficios y beneficios para los trabajadores. Una fuente inagotable de beneficios para los trabajadores, de tal manera que ellos terminan siendo los dueños de la empresa, pero se dan cuenta cuando son los dueños, es que si hay una fuente inagotable de beneficios, no hay cómo hacer que la empresa se sostenga. Entonces las empresas terminan cerrando. Porque ¿cómo vas a tener una empresa que se convierta, como le digo, en una fuente inagotable de beneficios? Es imposible. Entonces, ¿qué termina haciendo el socialismo? Destruyendo el aparato productivo. Porque las empresas necesitan generar beneficios para los trabajadores, sí, pero también necesitan ser productivos para que sean rentables, para que pueda haber reinversión, para que pueda haber más tecnología, para que pueda producir menos. ¿Sí ves? Esa es la otra parte que el socialismo no ve. Entonces el ujú, socialismo solo dice, no, bienestar, bienestar, bienestar. Entonces ok, por eso es utópico, porque o sea, no puedes compaginar el mundo de la empresa, porque el mundo de la empresa funciona de una manera. Entonces, claro que hay que generar bienestar para el trabajador, sí, pero hasta un punto para que pueda generar utilidades, para que unas sean para el que pone el riesgo y para que otras se reinviertan en la empresa. ¿Para qué? Para que haya más tecnología. ¿Para qué? Para que haya más producción. Si hay más producción, hay más posibilidad de vender, hay más posibilidad de contratar más gente. Sí, mira, ahí sí es una lógica diferente. Y ya, eso es, entonces por eso es que las sociedades que le han impostado al modelo contrario crecen. ¿Dónde está el problema? Para mí, y eso lo están tratando de corregir en algunos países, se llama economía del bienestar, desarrollo económico sostenible, y entonces empiezan a decir, venga, bajémosle a ese nivel de egoísmo del ser humano de concentrarse en la riqueza y empecemos a generar unas economías de bienestar, pero a partir del capitalismo. O sea, vamos a generar bienestar, sí, pero a partir es del... como una combinación de los dos. Exacto.
Es decir, vamos a generar, sí bienestar, pero a partir no de esos cuentos chinos, sino de la realidad, de la capacidad que tienen los Ok, países de generar riqueza a partir de allí. ¿Sí ves? Y termino ese argumento con esto en un tema práctico. Recién posicionado el actual presidente, que es un tipo socialista, publicó un videito de una señora que había recibido 500.000 pesos y un subsidio. Y la señora estaba saltando de la felicidad porque había recibido 500.000 pesos. ¿Correcto? Entonces, ese es el tema. Eh, Ellos habían prometido más dinero, pero en últimas terminaron siendo 500.000 pesitos. Y él dijo, no, se me chispoteó. Pensé que íbamos a poderles dar más, pero no. Y publicó él, diciendo que eso sí era un verdadero cambio social. Tal. Yo te digo, mira, eso es un error, porque él que debió haber hecho, o sea, alguien que quiera resolver el problema, ¿qué tendría que haber hecho? Va a parecer contradictorio lo que él le tuvo que haber dado a la señora no 500, sino 1.000.000. Pero ¿sabes cómo? Le ha dado 1.000.000 en bisutería, 1.000.000 en mercancía, 1.000.000, ¿correcto? Y le hubiera dado un curso gratuito del SENA, un técnico en venta de productos y servicios. Y yo le digo, le voy a dar 1.000.000 durante 6 meses que dura el técnico y yo le doy el fundamento y le doy el técnico. Y durante 6 meses, entonces le doy 6 millones de lo que llaman en la calle el plante y la ok, capacita usted en ventas. Después del mes 7, usted solita se sostiene. Pero yo ya le di uf, el plante. La ok, señora no va a necesitar de ningún gobierno si aprende y si hace las cosas bien, porque ella va a aprender a generar riqueza y no va a necesitar al Estado. No lo va a necesitar. ¿Te das cuenta de la diferencia? sí, sí, claro, es muy distinto. Entonces, ese tipo de modelos lo que buscan es sostener a esa persona para generar la dependencia de un Estado. Y mientras ese modelo quiera dirigir los países, pues eso no va a funcionar porque dijo primero una plata, terminando 500, y si el Estado no genera más dinero, ¿por qué se ha incrementado el endeudamiento en el país? ¿Por qué hay ese nivel de ampliación del presupuesto? Porque ellos no tienen otra manera de concebir cómo debe funcionar el Estado, ¿no? Y es que el Estado tiene que suplir, el Estado tiene que suplir, el Estado tiene que dar. Es como un Estado benefactor, por decirlo de alguna manera. ¿Correcto? Entonces ellos conciben el Estado como un Estado benefactor que le tiene que suplir las necesidades a todo el mundo de todo tipo. Como te digo, eso no es real, eso es utópico. Entonces es un sistema que económicamente no tiene cómo sostenerse. Por eso, dependiendo de la riqueza del país, se demora más tiempo en caerse, en quebrarse. Entonces, la Unión Soviética se deterioró. ¿La China qué hizo? La China, la gente moría físicamente de hambre. ¿Qué hizo? Pues cambió al sistema capitalista, pero su economía, no más, no todo el modelo social, ni su modelo político. Pero entonces, ¿qué hizo? China permitió a particulares, a individuos, crear empresas. ¿Sí te das cuenta? A Ok, individuos, chinos inteligentes, me refiero a eso, capaces de crear empresa. Y han creado unas sí, empresas de locos. ¿Sí sí, ves? Y sí, entonces el tema volvemos de a lo China mismo. Entonces, es, mira, por eso te lo pongo en ese caso. Coges una empresa que es productiva, la pasas al socialismo y la destruye. Coges una persona dentro de un sistema comunista, socialista, le permitís crear empresa como individuo y el tipo empieza a generar riqueza. Sí. Y empezó a generar empleos en China y empezó a generar comercio en China y ahorita China tiene superávit comercial. Pero ¿sobre qué fundamento? Sobre un sistema económico de capital. Punto. Es que, pues, te digo, es una utopía el socialismo. En cambio, el otro es imperfecto
pero tiene datos. El otro es imperfecto, pero tiene resultado. ¿Sí ves? Y Ya. eso es lo que la gente no quiere reflexionar y tiene que ver con esto, que no quiere reflexionar. Es un problema en nuestro país que la gente no quiera reflexionar sobre política, porque la gente la sacan desde el odio, desde el resentimiento uno, y los otros desde hay que volver a lo que teníamos. Estamos en una situación crítica y hay que participar. Para cerrar rápidamente, ¿qué le dirías a esa persona, a ese colombiano promedio que no sabe hacer con su voto, que no sabe qué hacer con su voto en este momento? Yo le diría, mira, uno, que sí podemos nosotros a través del voto construir un camino diferente. Que la última, una de las últimas mediciones que hicieron acerca de los colombianos hacia dónde se identificaban, otra vez mayoritariamente más del 70% de los colombianos dijeron no ser ni de derecha ni de izquierda. Ahora eso hay que trasladar, eso hay que convertirlo en un voto útil, ¿correcto? Ese es el que todavía no sabe qué hacer con su voto, ese es el que hace parte de ese 70%, porque el otro 30% ya dice, póngame en el que me pongan, voy a votar por este, y el otro lado también, póngame en el que me voten, voy a votar por este. No, tenemos un 70% y pienso que hay que sentar una postura como sociedad colombiana. Es que no queremos seguir en esta dinámica de los extremos. No podemos. Hay que buscar puentes, hay que buscar acuerdos. No siempre vamos a estar de acuerdo, pero hay que hacer el ejercicio de encontrar los puntos de acercamiento. Eso es muy difícil, eso es complejo, Sí, pero eso es ser un pacificador, eso es ser un pacificador, el que trata de encontrar los puntos medios, los puntos en los que puede haber algún nivel de acercamiento y encontrar el mayor nivel de bienestar posible, no el absoluto, el mayor nivel de bienestar posible. Eso debería ser el votante en estas elecciones. No más extremo, no más, no podemos, no más. Eso nos va a bloquear. ¿Por qué? Yo le decía a mis amigos de derecha, mira, si gana una extrema derecha, lo que va a hacer la extrema izquierda es cerrar las calles otra vez, cerrar las vías, volver a bloquear las iniciativas. Entonces, vamos a estar, es un o, tira y afloja exacto. interminable. ¿Qué le hicieron a este gobierno? Lo mismo, o sea, todas las iniciativas se las bloqueamos. ¿Y quién pierde? Pues el país, ¿correcto? Entonces, yo sí creo que hay puntos en los que nos podemos colocar de acuerdo. O sea, hay que generar, como te decía, hay que generar, por ejemplo, bienestar al trabajador, ¿sí? Pero ¿dónde está el Estado que ayuda a que yo asesoro microempresas, Juan, pequeñas empresas, y cuando hablas con un microempresario dice, yo tengo máquinas que tienen 30, 40 años y yo lo que hago es remanufacturarlas porque no puedo comprar una máquina nueva. ¿Cómo vamos a ser competitivos? Entonces tendría que haber un Estado que piense realmente en el microempresario, en el pequeño empresario para que pueda crecer. Entonces llega un Crecer. gobierno y piensa en las grandes empresas. Se va ese gobierno, ahora piensa solo en los trabajadores. ¿Sí es? Entonces, en uno, solo grandes empresas. Y el otro, en los trabajadores. Y los microempresarios, que son los que llevan el día a día de Colombia, a No, llorar. pues Porque a nadie, llorar. nadie quiere pensar en encontrar puntos de acuerdo. ¿Sí me entendés? Y como te Ok, digo, ok. he leído muchas cosas, pues a mí este tema me apasiona mucho y lo podemos seguir conversando con más orden si quieres. Claro, Pero lo que claro. te digo es El micrófono, Andrés, el micrófono. hay posturas que buscan puntos del puente y hay posibilidades. Creo que ahí lo estás tapando. Creo que no nos vamos ahí nada, ya, murió. Ahí mejor. Entonces mira que hay cosas en las que Mejor. como Perfecto. sociedad Sí. podemos encontrar los acuerdos, pero se necesita el liderazgo.
que pague el precio de buscar esos acuerdos. Pero cuando vos, por ejemplo, este gobierno cuando empezó, no, yo quiero acercar a tal, entonces los acercaba para decirle, lo que yo voy a hacer es esto, y ustedes me tienen que Y apoyar, punto. y punto. O sea, ¿qué acercamiento va a haber? ¿Sí me entendés? O sea, que no había ningún acercamiento, ninguno. No, no, escuchémonos y entonces vamos a construir. Esta sociedad tiene toda la posibilidad de construirse en conjunto, solo Sí. que los intereses de cada extremo no se lo han permitido. Y ya vamos a cumplir 4 y 4, 8 y póngale por lo menos otros 12 más, ya vamos a cumplir 22 años, por lo menos 20 sin que pasen cosas realmente que transformen este país. Es demasiado tiempo perdido, demasiado. Entonces ese voto del 70% podría hacer la diferencia. Esa es mi postura. Yo por lo menos Bueno, hasta ahora Andrés. he mantenido esa postura en los últimos 10, 12 años y siempre he muerto en la primera vuelta, pero bueno, lo vamos a seguir. O sea, con, con ese 70% te refieres al voto en blanco. Eso sí, voto en O, blanco o alguien ujú, que diga, vea, yo me pongo la camiseta y vamos a construir los puentes. Vamos a ok, encontrar los puntos en común. Es que los hay, vuelvo y te digo. Como te digo, ¿quién no quiere que el trabajador tenga mejorías? Todos, ok. Pero ha faltado vamos a mejorar al empresario en paralelo como mejoramos al trabajador. Como te digo, esto ha sido de bandazos. Piensan solo en el empresario y prun, y el trabajador lo perjudican. Y ahora estamos en la otra. Mejoramos al trabajador, pero pum, perjudicamos al empresario. Entonces, ¿sí me hago entender? Entonces, sí, por ponerte un ejemplo, hombre, vamos a construir realmente una sociedad en la que se beneficie el empresario, pero también se beneficie el trabajador. Vamos a hacer, eso es difícil, sí, pero se puede, sí, ¿sí ves? Vamos a construir una sociedad en la que la salud sea una prioridad, ok, pero ¿por qué vamos a sacar al privado? Pongámosle unos límites y unas metas y que trabajen en el bienestar y en la salud de los colombianos. Y como te digo, en cada área de Colombia, el sector industrial en relación con el campo, listo, hay comunidades que pueden desarrollar agropecuariamente, sí, pero hay pequeños productores agrícolas que podrían beneficiarse. En este momento, todos esos pequeños productores están excluidos de todos los programas, de todos los programas. Solo hay recursos para programas comunitarios o de asociaciones o de pequeños productores que están agremiados. Entonces, no hay posibilidad. Tiene que haber un punto medio. Vamos a desarrollar las grandes empresas del campo, las pequeñas, las medianas y las asociaciones. Todas caben, todas. Pero vamos a construir los puentes. Mira, es que yo me acuerdo de una reunión con una persona líder del sistema asociativo en Colombia. Él dijo, no voy a citar las multinacionales, y él se encargó de unir esas multinacionales con 3 asociaciones, 2 campesinas y una indígena, y él trabajó en ver cómo los convertía a estas asociaciones en proveedores, y las empresas estas multinacionales pues tienen unos códigos de calidad que tienen que cumplir con unos estándares. Entonces consiguió recursos para que estos pequeños productores cumplieran con esos estándares y les pagaran adecuado, se llama comercio justo. Y mira, antes dijo, nos demoramos como un año en armonizar todo eso, pero ellos entraron como proveedores de estas multinacionales y sí. siguen produciendo en los volúmenes que ellos pueden producir, sin utilizar químicos, sin utilizar yo no sé qué. O sea, se respetó su sistema productivo, pero también se les mejoró su sistema productivo. ¿Para qué? Para que puedan ser productores o proveedores de estas grandes empresas. Y estas grandes empresas les pagan con comercio justo. Y estas grandes empresas sacan unos productos que venden en el exterior
donde dicen que son de comercio justo y que benefician a estas comunidades. Todos se beneficiaron, todos. ¿Sí te das cuenta? Pero a ese alguien, ese líder que me le quito el sombrero, pagó el precio de construir esos puentes, para que esos modelos económicos, sistemas económicos y esas visiones diferentes se puedan encontrar. Y se encontraron. Y en ese tiempo de esa reunión ya llevan como 5 años trabajando de una manera espectacular. Y estas asociaciones pues mejoraron sus vehículos, mejoraron sus sistemas de arado, mejoraron en todas sus casas, empezaron Se mejorando las foliaron. baterías sanitarias de sus comunidades, empezaron ahí mejorando las baterías sanitarias, ya iban en mejoramiento de vehículos, ¿correcto? Y estas empresas se estaban facturando, todos ganan, se puede, pero construir eso se necesita de gente que se meta a construir eso. Porque es más fácil decir los pobres campesinos de Colombia, yo no sé qué, y entonces los ricos terratenientes, y entonces ahí ya creaste la división y ahí conseguí votos, pero no resolver el problema. Bueno, una conversación muy enriquecedora con respecto a la política, la sociedad y cuál debería ser nuestra postura como cristianos sobre esta esfera tan importante de la sociedad y de nuestra vida. Esto es Verdad Abierta Podcast.